de que estamos delante de Dios, en su presencia, para adorarlo, para someternos a su poder, a su amor, a decirle que necesitamos de su amor. Y como dijimos, en estos tiempos necesitamos de esa fortaleza que Él nos da con su amor para decidir bien, para buscar su voluntad. En la palabra dice Jesús paseó su mirada sobre los discípulos y les dijo: qué difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué difícil, dijo Jesús. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Él insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron más y decían: entonces, ¿quién se puede salvar? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Él todo es posible. Pedro le dijo: bueno, pero nosotros dejamos todo para seguirte. Y Jesús le dijo: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a volver a leer esta palabra y situarnos en este momento donde Jesús los miraba a los discípulos. Los miraba profundamente, con mucha presencia, como nos está mirando, y dijo: qué difícil entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. ¿Cuáles son nuestras riquezas? Nuestros apegos que no nos dejan entrar allí, en el camino de su voluntad. Los discípulos se sorprendieron, pero volvió a insistir: hijos, qué difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron más. Dijeron: entonces, ¿quién se va a salvar? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Él todo es posible. Pedro les dijo: nosotros dejamos todo para seguirte. Jesús le dijo: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. ¿Y qué es este dejado que dice Cristo aquí? Es dejado en su lugar y Él estar primero. Él quiere estar primero en la vida de cada una de nosotras. Quiere ser ese primer amor, para que, como estábamos compartiendo, podamos buscar su voluntad. Y Jesús, vuelvo a leer la palabra, dice que paseó su mirada sobre los discípulos para decir: qué difícil entrar en el reino de Dios a los que tienen riqueza. Ellos se sorprendieron, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Más se asombraron y dijeron: bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús fijamente los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Él todo es posible. Entonces Pedro dijo: nosotros lo dejamos todo para seguirte. Y Jesús dijo: bueno, en verdad
ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo o campos, por mi causa y por el Evangelio, quedar sin recompensa. Ese dejado, vuelvo a insistir, es amarlo más a Él, primero a Él y después al esposo, a la esposa, a los hijos, a la casa. Primero a Él, más a Él. Y a lo mejor Él, en este más amarlo a Él, me llama, como dijimos antes, o como decía Él antes, llama, como al joven rico lo llama, a seguirlo. Y para seguirlo hay que desapegarse, porque si uno quiere contentar a los demás, imposible seguirlo. Si yo hoy quiero creer en sus promesas bíblicas y algún familiar cercano no está de acuerdo, difícil. Si yo intento complacer a este familiar, es seguirlo. Tampoco es que voy a atropellar al familiar, ¿no? Nada de eso. Pero puedo mantenerme firme en mi convicción. Puedo mostrar afecto, cariño, respeto dentro y parada en mi convicción con el Señor. Puedo evangelizar, puedo ser llamada a distintas tareas con el Señor y sin embargo mostrar afecto, respeto, comprensión por todos los que están hoy en tinieblas, en confusión. No por eso voy a negociar lo que el Señor dice, no, pero lo sigo. Y cuando lo sigo, dice, nadie quedará sin recompensa. ¿Cómo recompensa Jesús? Cada una hable un minuto con el Señor en silencio, escúchelo, para ver qué de esta palabra le ha llegado y qué le pide el Señor.